No dejen que la Argentina se convierta en potencia. Arrastrará tras ella a toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro a la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas apoyando a bandos de derecha e izquierda, atacar su cultura en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto se logrará gracias a la apatía de su pueblo y a una democracia controlable, donde sus representantes levantarán sus manos en masa en servil sumisión. Hay que humillar a la Argentina. Favorecer a los opulentos y restringir la ayuda a los discapacitados, a los jubilados, a los enfermos, a los vulnerados, pero sobre todo en modo particular a los discapacitados, es signo de decadencia, es signo de sadismo personal e institucional. También, así como hablamos de terrorismo de Estado, también no puede ser un cierto sadismo de Estado. A ver, para. Yo no estoy accediendo violentamente, no me puedes tocar. No me puedes tocar. Está bien, yo no estoy accediendo por la mala. No me puedes ¡Retírese! ¡Es lo único que piden! ¡Por favor! ¡Muchísimas gracias! ¿Qué puede pasar? ¿Por qué tengo que salir? No nos podemos ir ahora, pero no nos podemos ir, o sea, estamos retenidos acá. Mandan a que lo saquen de acá cuando 10 años estuve sentada acá atendiendo gente de las gestiones de mierda que vienen a hacer mierda al PAMI. Por no ser obsecuente a esta gestión de mierda, ni a la anterior, ni a la anterior, ni a la anterior. Soy empleada, soy mujer, soy todo, y mandan a estos milicos de mierda que se hacen los violentos y estamos 8 horas sentados atendiendo las cagadas que hace esta gestión. Ni pañales, ni óptica, ni medicamentos, se roban todo, se hacen los amigos de los proveedores, chanchullando plata, como hace Maximiliano Velázquez Kruger. La gestión libertaria en Santa Cruz es un asco. Es que hoy no le van a dar la audiencia. ¿Usted está en comunicación con Paula Álvarez ya que sabe su respuesta? Lo único que sé yo es que hoy la comisión directiva no va a recibir a ninguna persona. ¿Por qué habla en representación? No, yo no puedo hablar, yo soy policía federal. Declarar que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Cuaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo resultan penalmente responsables de los hechos que di aquí por probados en el punto 1 y calificados en el punto 2, y establecer que la pena que les hubiera correspondido es la prisión perpetua. 4. Dejar asentado que, de acuerdo al derecho de gentes, recepcionado en el artículo 102 de la Constitución Nacional de 1853, actual artículo 118, los crímenes cometidos e investigados en este proceso pueden ser considerados de lesa humanidad en el marco de lo ocurrido entre el 16 de junio de 1955 y el 1 de mayo de 1958. 5. Disponer la rehabilitación del buen nombre y honor de Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez, Carlos Lizazo, Mario Brión, Juan Carlos Libraga, Miguel Ángel Giunta, Horacio Dicciano, Roberto Gavino, Julio Trosler, Reinaldo Benavides y Rogelio Díaz. Y las palabras de Evita tienen que ver con una enorme sensibilidad, con una enorme cercanía de los sufrimientos y de un proyecto de dar trabajo digno que llevaba adelante el general Perón, y Evita no solo desde la fundación y con lo que hizo con las mujeres, con aquellos niños abandonados, con la educación, con la salud, con las enfermeras, con todos sectores que estaban postergados y abandonados, no solo conquistar el voto femenino, sino también su acción política. Evita
no se dedicó solo a la acción social, a la acción política. Y la verdad que no solo le dio voz, sino que le dio acción, le dio músculo a una parte de nuestra sociedad que querían marginar, y la querían marginar porque en el proyecto este chiquitito de subordinación, de dependencia, se llevaba adelante antes y que se lleva adelante ahora con el gobierno de Milei, y no hay lugar para esos sectores. Por eso creo que las palabras de Evita, como vos decís, resuenan con esta actualidad. Cristina me recibió en la Casa Rosada. Fue allá por 2011, cuando todavía vestía de negro por la muerte de Néstor. Nos recibió porque éramos el equipo argentino de Olimpiadas de Matemática. Yo tenía 15 años y no sabía nada de política, pero ese día entendí algo. Para ese gobierno, la educación importaba, las Olimpiadas de Matemática importaban, y nosotros importábamos. Recibirnos no era solamente sacarse una foto, era decirnos que todas esas horas entrenando, estudiando y resolviendo problemas valían la pena. Que representar a la Argentina era un orgullo, pero también una responsabilidad, que teníamos que estar a la altura. Por eso hoy estas fotos me pegan distinto, porque mientras aquel gobierno nos recibió para decirnos que nuestro esfuerzo valía, el actual nos repite que la educación es un gasto, y un país que deja apostar por sus pibes no ahorra, renuncia a su futuro. No entienden nada al ver la barra descontrolada. Y si precisan que alguien les cuente, pregúntenle a Brasil qué se siente. Quiero volver a robarle un gol al ladrón, como el Diego y el Narigón, y que brille la cuarta estrella en el cielo glorioso de mi nación. Estábamos viendo a los estudiantes argentinos que crearon un cohete supersónico y ganaron la competencia mundial en los Estados Unidos. El cohete superó 2 veces la velocidad del sonido y alcanzó los 10 kilómetros de altura. La NASA y SpaceX integraron el jurado que distinguió al cohete argentino como el mejor en su categoría. Los estudiantes son del Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Lograron un hito para la ingeniería argentina al consagrarse campeones en la International Rocket Engineering Competition 2026, una de las competencias universitarias de cohetería más importante del mundo, que se disputó en Midland, Texas, Estados Unidos. El equipo presentó Aconcagua, el primer cohete supersónico universitario desarrollado íntegramente en la Argentina, que obtuvo un puntaje perfecto en la categoría de diseño y construcción, un reconocimiento otorgado por un jurado integrado por especialistas de la NASA y de SpaceX. Un logro histórico para la ingeniería argentina y para la juventud argentina. La competencia organizada por el Experimental Sounding Rocket Association reunió, anoten esto, 150 equipos universitarios de varios países, entre ellos instituciones de prestigio internacional como Cornell University, la Universidad de Sydney y la Universidad de la Sapienza de Roma. Esto es Argentina, no confundir con los
personajes que manejan el gobierno nacional. Esta es la realidad del pueblo argentino. Así que es bueno saberlo y es bueno verlo. Estamos con el equipo, buenos días. Saludamos, que no dijimos nada antes de empezar. A mi derecha, Julián Denaro, nuestro economista de cabecera. Un gusto tenerte, Julián. Hola, ¿cómo están? Bueno, el honor es mío, así que muy feliz de estar acá con ustedes. Tiene un nene divino que lo lleva siempre como si fuera un monito, hermoso, dulce, que es una maravilla. Trepa para todos lados, no hace falta llevarlo. El especialista José Luis Poncico, el Ponzi, un gran entendido en el deporte, particularmente en el fútbol, no solo en el fútbol, pero además de todas las historias alrededor del fútbol, alrededor del deporte, alrededor de la política y el deporte. Un genio. Era el preferido de Bilardo cuando salió campeón del mundo. Un exagerado, querido Martín, y recordemos siempre, patria sí, colonia no. Así es. A mi izquierda, el querido Ricardo Plaza. Ahora ya dijimos que tenía varios premios Martín Fierro. Un compañero maravilloso que nos acompaña desde hace tiempo. Lo queremos mucho, lo valoramos mucho y es un lujo tenerlo. Lo mismo pasa con Horacio del Prado, que a su vez era el preferido de César Luis Menotti cuando salió campeón del mundo. Horacio del Prado, hermano de Alejandro del Prado, ese cantante maravilloso, sí. Que vino argentino que vino de México. Qué cantante, Alejandro del Prado, qué cantante, qué maravilla, qué guitarrero. Sí, lo fuimos a ver el sábado, Alejandro, en Perón, justamente, ahí en Bolívar e Independencia. Así que un saludo a Patricia Brañeiro, un abrazo de gol a Giovanni Lo Celso. Yo veía recién pasaba lo de Churchill, pobre Churchill, si hubiera estado anoche en la cancha de Rosario Central. Hubo ovación a Lo Celso, que fue uno de los que entró con la bandera en el Mundial. Él que presentó, el que recibió el envío. De las Malvinas son argentinas. El trapo, ¿no? Señores. Sí, y muy agradecido, Martín, por la noticia esta del ITBA, de los pibes que ganan este premio, que reconforta, ¿no? Reconforta. Y permitime que le muestro a nuestra cámara especializada la cara de Milagro Sala con un acto que estuvimos hace poco con Julio Reta. Martín estuvo allí, entre otros amigos y compañeros. Pero bueno, no está de más recordar que esta chica está injustamente prisionera hace 10 años y nadie sabe por qué. Horacio, Lo Celso ya está cabeza a cabeza con el general Mosconi, te aviso. Está muy arriba Lo Celso. Hay una pregunta así al pasar, la dejo tirada. ¿Qué tendrá que ver Marco Rubio con Milagro Sala? La dejo planteada, nada más. Después la vemos. Algo debe tener. Después la analizamos. Milagro Sala, a ver, pongámonos, porque hay mucha gente que no sabe por qué está presa Milagro Sala. Y es bueno decirlo una y otra vez porque es una locura. Milagro Sala hizo una manifestación contra el gobernador cuando había dado una indicación que era una aberración, digamos. Entonces ella ¿qué hace? Va a la plaza y pone una carpa en protesta de lo que había hecho el gobernador, que es un sátrapa. Muy bien, la detienen y finalmente la ponen presa acá en Buenos Aires, la traen. Hace 10 años. 10 años. No tiró un cohete, no incendió nada. No le pegó a nadie. No le pegó a nadie. Y se comió 10 años porque lo que quisieron los capitostes de la política de Jujuy fue sacarla del medio. Gerardo Morales. Si ustedes supieran la obra que hizo, porque cuando ella conoció a Néstor Kirchner estaba repartiendo dinero para construcciones en todas las provincias. Yo la conocí, Martín, estuve ahí en Jujuy varias veces. La vi con mis propios ojitos.
es impresionante lo que hizo con ese dinero. O sea, le sacó el jugo al dinero de Néstor. No hizo como otra gente que hizo la obra y se quedó con un pedazo. No, ella puso todo lo que podía poner. Hizo una pileta, por ejemplo, en Jujuy se imaginan que en verano es un infierno. Muy bien, hizo una pileta que debe tener, no sé, 40 metros, 50 metros, para que los pibes que viven allí se refrescaran en verano, que hay 40 y pico de grados en Jujuy. Y más también. Hizo además piletas para los que necesitan piletas de agua termal para curarse de determinadas cuestiones. También hizo un barrio de casas hermoso, con cualquier cantidad de casas. Le sacó el jugo al dinero que le dio Néstor para demostrar que se podía hacer con orgullo de militante organizadora. Pero además hizo una fábrica textil para que la gente que estaba ahí pudiera tener un trabajo digno y pudiera generar riqueza para el conjunto. Bueno, y como eso puedo seguir diciendo cosas. Sí, guarderías, por ejemplo, para los guarderías para las personas, escuelas para los chiquitos. La persiguieron por ser indígena, probablemente. Y por retobada, por no aceptar los códigos del gobierno de Gerardo Morales. Un sátrapa, el que hace eso es un sátrapa. Y la verdad que Milagro se ha comido estos 10 años con una dignidad, con una responsabilidad frente a tanta gente que ella ayuda, que siguió ayudándola y recibiendo apoyo de muchos compañeros. Es un verdadero sacrilegio lo que han hecho con Milagro, que no está bien de salud, que ya no quiere vivir, que está... Claro, imagínense eso, son 10 años, una persona activa, creativa. Tiene más de 70 años, Martín. En el buen sentido, perdió a su compañero que falleció, un gran periodista que falleció hace 2, 3 años, y la dejó sola frente a todo esto. Y bueno, y ya no quiere vivir más. Jorge Rachid, ese gran médico y compañero, y organizó una reunión donde fueron muchísimas organizaciones sociales y políticas para ver cómo la ayudamos a Milagro Sala. Y este comentario mío es también para que ustedes tengan la posibilidad de ver la realidad de Milagro Sala y si en algún momento hacen contacto con Rachido, con todos los sectores que van a salir a la calle a pedir apoyo para Milagro Sala, se puedan sumar. Muchas gracias por la atención. Martín, sí. Creo que esto justamente que estamos haciendo, ¿no? de recordar la obra de Milagro Sala, así como tantas cosas que nosotros siempre recordamos, me parece que es fundamental para mucha gente que no sabe y que entonces escucha lo que le dicen los medios o las redes o el celular, ¿no? Y no está informada, por ejemplo, de la obra de Milagro Sala, de la obra del kirchnerismo, de todas las cosas que se hicieron en los periodos de gobiernos peronistas, ¿no? Entonces le llenan la cabeza con que el peronismo destruye, cría vagos, cuando en realidad los que han hecho este país, que tan destacadamente obtiene premios como lo que mencionaste al principio del programa, bueno, es importante saberlo, ¿no? Y todo eso fue creado por el peronismo fundamentalmente, ¿no? Que apostó a la ciencia, a la tecnología, al desarrollo, a la industria inclusiva, porque eso es lo que genera empleo de calidad en la República Argentina y no el enriquecimiento del sector financiero. ¿Quién se acuerda de la obra del Pulqui 1 y Pulqui 2? Cuando, ahora que hablas de los premios que están recibiendo los científicos, estos muchachos jóvenes de la Concagua, reconocido por la NASA, año 1952, primer plan quinquenal, un avión construido en las 40 manzanas fabriles de Córdoba, que después fue lo de la ICA, a reacción nuclear. Estaba Argentina en el segundo o tercer lugar en el mundo con el tema de aéreo, el Pulqui famoso, nadie.
ningún medio de los medios hegemónicos, como solemos decir, recuerda esa extraordinaria, en un país de 14 millones de habitantes, el pulqui. Sí, Martín, si tenemos, sé que hay mucho material para hoy, ¿no? Pero te paso brevemente, en favor de lo que dicen Julián y Poncico, algo que te comenté. Universidad Madres, a través de un Zoom gratuito, hay una cursada que conduce Gabriel Weinstein, donde ayer se hablaba de la guerra, geopolítica es el tema, y se hablaba de la guerra presente, que es la guerra híbrida, ¿no? Y uno de sus objetivos fundamentales es confundirnos a nosotros, agarrar al tipo de la calle como yo y confundirle la cabeza y hacerle creer que su enemigo es su amigo y dejarlo desorientado. Ese es el objetivo principal, dicen, por lo menos desde los años de Brzezinski, el que hizo la era tecnotrónica, ¿no? Que decía, así tenemos que ganar las próximas guerras. Cuando lo escribió el tipo, todavía no estaban los celulares, ni siquiera. Bueno, eso encaja con la cárcel de Cristina y lo que mucha gente compró, que es la chorra, como si se hubiera llevado dinero que no correspondía. La verdad que Cristina Fernández es una gran heroína de la política de Argentina, y además recuerden que hubo jueces que se reunieron en la casa de John Lewis, el magnate británico que habita en el borde del lago escondido del sur, para planear cómo inventaban los cuadernos que supuestamente referían a entrega de coimas o cosas por el estilo, para encerrarla a Cristina, para generarle una causa donde los jueces estuvieran imbricados en tomar esa posición y acusarla de algún delito que nunca cometió. A esa reunión concurrió un miembro del directorio de Clarín. Imposible olvidar el apellido, Rendo, por el gran toscano de los matadores. Concurrió Clarín ahí. Y la gente que ni lee Clarín ni le interesa, se comió que el peronismo es corrupto, que Cristina es corrupta, y se ponen tan contentos, mientras que los sátrapas que se están llevando todo y que están vendiendo todo y se la guardan, bailan y cantan al amanecer. La verdad, muy bien, punto seguido. Les presento al querido Diego Carbone. Voy a volver a repetir, como ayer, quién es Diego Carbone. Diego Carbone fue el técnico que puso en el aire Canal 13 de Buenos Aires, que nadie sabía cuando llegaron los equipos, nadie sabía bien cómo había que hacerlo. Y él fue el que dije, bueno, resolvelo vos. Y él puso en el aire Canal 13 de Buenos Aires. Después había noticieros, había programas, y los noticieros, por ejemplo, no había quien tuviera la práctica de hacer noticieros de televisión. Y entonces Diego se ocupó de dirigir los noticieros de Canal 13. Y después puso algunos programas en el aire. Bueno, un hombre de la televisión. Ahora es un hombre más grande. En un momento lo pusieron para atender, ya lo dije ayer, pero lo repito porque hay mucha gente nueva. Había programas que invitaban a grandes estrellas de Hollywood, qué sé yo, para darle brillo a los programas de Canal 13 y diferenciarse del Canal 9, del Canal 7, etc. Pero, claro, esos fenómenos que eran conocidísimos en todo el mundo, por ejemplo, Johnny Weissmuller, que era el primer actor que hizo Tarzán para las películas de Hollywood, un gran nadador, digamos, campeón olímpico de natación, Guy Williams, el que hizo El Zorro, y bueno, otros compañeros que tenían ese nivel. Por ejemplo, un día vino Bing Crosby con su mujer joven, que era Joqueta, y entonces cuando terminaba el show y qué sé yo, no sabían qué hacer en Buenos Aires, entonces Diego los llevaba a los piringundines que él conocía, y ahí se quedaban chupando hasta altas horas de la madrugada. Bueno, este Diego Carbone, que hacía todo eso, y que ha hecho muchísimo más,
y que está lo más campante, a pesar de todo ese tiempo, que parece el Señor de los Milagros, está haciendo las efemérides para ustedes de este programa. Así que vamos con Diego. En la mañana de Juan Domingo, Diego Carbone va a presentar las efemérides de la patria, esas que el pueblo no va a olvidar. Hola amigos, 29 de julio y un nuevo encuentro en la mañana de Juan Domingo. Y como me pide Martín que les cuente lo que sucedieron en los días como hoy en el mundo y en la Argentina, tenemos para contarle las efemérides de todos nuestros programas. Y vamos a arrancar por el comienzo, por la más antigua, 1856. Se muere uno de los grandes compositores europeos. El compositor alemán Robert Schumann muere a los 46 años en Bonn. Los últimos años de su vida los pasó preso de desequilibrios mentales e intentó suicidarse. La muerte lo encontró en un sanatorio psiquiátrico, fue pieza clave del romanticismo, renovó el repertorio pianístico con obras como Kresleriana, escenas de niños y el concierto para piano. También compuso la ópera Genoveva, el concierto para cello y 4 sinfonías, entre otras obras destacadas. Estuvo casado con una célebre pianista, Clara Buick, y apadrinó la carrera de un joven desconocido, Johannes Brahms, nada menos. Descubrió a un grande realmente. Y seguimos con otro europeo. 1890, muere Van Gogh. Vincent Van Gogh fallece en la localidad francesa de Auvers-sur-Oise a los 37 años, agobiado por la depresión. El pintor neerlandés había disparado con un arma en su pecho 2 días antes. Sus padecimientos mentales lo habían llevado anteriormente a cortarse una oreja. Su producción de 900 pinturas y 1600 dibujos la realizó en los últimos 10 años de su vida. Casi no fue reconocido por sus contemporáneos y apenas contó con el apoyo de su hermano Theo, que era marchand de arte, que lo sobrevivió solamente 1 año. Más de un siglo después de su muerte, sus pinturas se venden por cifras millonarias. En la Argentina, en 1957, muere un grande de nuestra literatura, Ricardo Rojas. Nacido en Tucumán en 1862, historiador, escritor y político, hijo del gobernador santiagueño Absalón Rojas, se desempeñó como rector de la Universidad de Buenos Aires del 26 al 30, era militante radical. Los golpistas que derrocaron a Irigoyen lo encarcelaron en Tierra del Fuego. Su casa de la calle Charcas hoy es un museo y de su extensa bibliografía se destacan un libro que casi todos los hemos leído y si no lo leyeron se los recomiendo, El Santo de la Espada, su novela sobre José de San Martín. La fecha de su muerte, la de Ricardo Rojas, se recuerda como el Día de la Cultura Nacional. Un prócer que tenemos olvidado. Y avancemos en las fechas de hoy dentro de nuestro país.
En 1962 nace Guillermo Martínez. En Bahía Blanca nació, se crió y se graduó de matemático en su ciudad natal. Doctor en lógica con estudios postdoctorales en la Universidad de Oxford. El escenario de su novela Crímenes Imperceptibles, con la que ganó el Premio Planeta Argentino en 2003, fue llevada al cine en inglés por Alex de la Iglesia en 2008 como Los Crímenes de Oxford. El éxito del libro le dio más visibilidad a sus dos novelas anteriores acerca de Roederer y La mujer del maestro. Y sigamos adelante para recordar una noche trágica. En nuestro país ya estamos llenos de noches trágicas, pero esta fue muy dura. 1966, la noche de los bastones largos. La Policía Federal desaloja de manera violenta 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires que estaban ocupadas en protesta por la decisión de la dictadura de Juan Carlos Onganía de intervenir las casas de altos estudios y abolir el régimen de gobierno emanado de la reforma de 1918. El hecho pasa a la historia con el nombre de la Noche de los Bastones Largos. La represión más fuerte se da en las facultades de Filosofía y Letras y en Ciencias Exactas, y más de 300 profesores renuncian y termina una época de oro para la Universidad Argentina y se produce una masiva fuga de cerebros, como está sucediendo en las universidades ahora con Milei, pero sin necesidad de los bastones largos. En la mañana de Juan Hasta aquí las efemérides del día del 29. Martín, el programa es todo tuyo. Las efemérides de la patria, esas que el pueblo no va a olvidar. Yo estaba ahí esa noche de los bastones largos. En un momento determinado pusieron un tanque en la puerta, apuntando al portón de Filosofía y Letras. Entre los que se fueron, César Milstein, de Bahía Blanca, científico, se va exiliado y termina siendo premio Nobel por el Reino Unido muchos años después. Lo había formado la universidad nuestra, la UBA, y termina siendo el premio Nobel mundial, reconocido mundialmente. Y te doy fotos de una ciudad, recién cuando vine para acá, para el canal 22, me bajo en la estación Callao del subte, estaba lleno de gendarmes, muy elegantes, varones y mujeres, todos de traje oscuro, viste, la ropa y las boinas grises, pero bien pitucos, listos para ir a fajar a los jubilados dentro de un rato, con los palos listos. Y viniendo por la calle Viamonte 1400 en la esquina, un grupo de policías de la ciudad cercando a una parejita de cartoneros que están con sus bolsones, y la chica sentada ahí dando explicaciones, decía, lo único que te pido, respetame, dijo la chica que estaba sentada. Tienen una facilidad para el bastón largo, ¿no? Bueno, eso también es lo de este muchacho Jorge Macri, sacando a todos los que duermen en la situación de calle. ¿Cómo le gusta pegar? Escuchame, están durmiendo en la calle y encima les pegan. Es el expropiador de paltas, le digo yo. El hombre que se lleva las paltas de toda la gente. De los que venden, de los manteros. Que venden, sí, de los pobres vendedores de palta. Quería recordar los bastones largos, Martín. Yo conocí a mi mujer a bordo de un celular en los años 70. Mira qué hermoso lugar de sí, señor. Siempre nos llevaron en cana cuando estudiábamos en Filosofía y Letras. Ella hacía Sociología, yo hacía Letras. Y en una cátedra de García Muchaste, creo que era, entró la cana y nos llevó a todos los alumnos, estudiantes, qué sé yo, que estábamos resistiendo un sistema de exámenes que rechazábamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que en el celular la conocí
Y después nos seguimos viendo y todavía nos vemos. Gracias a Muchastegui. Hay un par de nietos que te lo agradecen. Perdón, en la época de Onganía, ¿se acuerdan? En el tema del fútbol, que es lo nuestro, un comisario da Fonseca se instala un edicto judicial penal, se llevaban presos a los jugadores de fútbol cuando había alguna trifulca. Yo recuerdo en Cana, Pinino Más, Rojitas, entre otros, ¿no? Y recuerdo un episodio de Pinino, porque ahí tendría 21, 22 años, desesperado, y me acuerdo que me cuenta la Garza Guzmán, dice, pedía que le lleváramos un televisor blanco y negro, dice, estaba preso. Y está la famosa de Bilardo, cuando va a ver a los 3 expulsados de Estudiantes, el partido aquel terrible contra el Milan, que los echan a Poletti, a Manera y a Aguirre Suárez, y va Bilardo a verlos, a asistirlos, en la cárcel de Devoto, y va, y ya que lo recordabas como siempre, Horacito, a Bardizone, va a cubrir por el gráfico, y se encuentran en la antesala, donde había que esperar para ver a los presos. Acá hay que hablar de la primavera del 69. Y le dice Bilardo a Ardizone, ¿vio cómo es esto, Osvaldo? Dice, el año pasado le ganamos, habían eliminado nada menos que al Manchester United, de Bobby Charlton, de George Becks, de Dennis Love, todos los grandes de Inglaterra, que a su vez habían sido campeones de Europa. Gana Estudiantes, club chico de la Argentina, llegan acá y el gobierno nacional le hace un acto y los recibe Onganía, a todos. Menos a Pachamé, que no quiso entrar. Pachamé se quedó en la Plaza de Mayo dando vueltas. Fin de la película, dice Osvaldo, dice, ¿vio cómo es esto? Dice, el año pasado nos recibieron en la Casa Rosada, dice, éramos héroes. Ahora están, la mitad del equipo está en Cana, dice, esto es la gloria de Devoto. Y quedó para siempre. Martín, pienso que es una gran dificultad transmitir cómo era vivir en un país censurado, porque se censuraba a Landru con Tía Vicenta, se prohibió la revista. Se censuraba la ópera Bomarzo en el Teatro Colón, de Manuel Mujica Laine y Alberto Ginastera, una cosa insólita. Esto que acabamos de escuchar de Carbone, ¿no? Lo de los palos en la noche de los bastones largos, era vivir en un país con censura total. Es imposible transmitirlo. Bueno, y lo que podemos transmitir es que había una película que tuvo mucho éxito que se llamaba Los Jóvenes Viejos, y que en realidad somos nosotros. Rodolfo Kuhn. Se filmó en Miramar, Rodolfo Kuhn. Sí, señor. Pero podemos hablar del presente también, ¿no? Podemos hablar del presente también, que la censura se ha transformado, ¿no? Como que se ha disuelto la censura y que está en todos los detalles. Incita, claro. No hay nadie, no hay un censor, un organismo que se llame Secretaría de la Censura, no. Está repartida. Está en todos los corazones, en todos los... Sí, pero Plaza, acordate que uno tenía la autocensura impuesta. Yo, por ejemplo, hasta que pasé los 30 y pico de años, ¿sí? Fue la primera vez que en un diario te permitían publicar primero y después te criticaban o te castigaban. Hasta entonces vos tenías que pasar por 1 a 2 lecturas previas. Es decir, vivíamos con esa autocensura. Hoy eso por lo menos no está. Yo acá, qué sé yo, viste cómo se usa ahora, que dice, a mí Martín García no me dice decir tal cosa, no me dice no digas tal cosa. No, me refiero a una censura muy sutil que no estamos viendo. Sí, y que no pertenece estrictamente a un periodista, sino a la gente en general, ¿no? Bueno, recuerden el personaje más temido en la época de la Nuce, que era Tato, el famoso censor. Sí. De las películas. Claro, pero acá por lo que dice Plazaola, es verdad, pero hoy existe, por ejemplo, hay una especie de cadena nacional de medios de televisión abierta que están coordinados y todos trabajan con una sola, llamémosle, ideología, ¿no? Esto sí, esto no. Hablamos de Milagro Sala recién. ¿Cuándo se habla de Milagro Sala? Nunca. Si no aparecemos acá un día, Milagro Sala no está en la agenda ni siquiera en los canales progres. ¿Cuántos días de presa lleva? Claro. 10.000 días, 5.000 días, no sé. Vamos a hacer un cambio. Vamos a presentar a la querida Ornella Giacomi desde Córdoba, nuestra corresponsal. Buenos días, Martín, a todos los compañeros que están en el estudio y la audiencia. Muy feliz Juan Domingo.
Muy agradecida y contenta de compartir con ustedes este nuevo proyecto. Hoy les quiero proponer hablar de Córdoba, esta provincia tan compleja donde seguramente escucharon alguna vez que tenemos superávit, que tenemos un gobierno provincial que apuesta en políticas públicas para acompañar a los cordobeses, pero la realidad que se vive puertas adentro en la provincia es muy distinta. Lejos estamos de tener transparencia y superávit. En la actualidad, el cordobesismo, como me gusta referirme a ellos, porque de peronistas no tienen nada, no tienen mayoría absoluta en el Tribunal de Cuentas de la provincia. Lo que ayuda a que muchos cordobeses tengamos noción de lo que sucede y en qué se va la platita de Martín Yarlora, nuestro gobernador. Así nos enteramos de que el organismo de control detectó desde hace tiempo maniobras contables que transformaron un déficit real en un superávit artificial, incumplimientos de los pisos educativos y una caja de jubilaciones en quiebra técnica con un patrimonio neto negativo. De hecho, tenemos la deuda más grande de toda nuestra historia. ¿Superávit para la gente? Atentos a lo que sucede en materia laboral. En la provincia se vive una crisis. A diario las empresas vienen cerrando, dejando a miles de familias cordobesas en el camino. Muchísimas son las empresas que iniciaron procedimientos preventivos de crisis. ¿Cuántas empresas se encuentran afectadas? 73 nada más y nada menos, respondiendo 46 a la capital y el resto al interior. La crisis en materia productiva y laboral se extiende a lo largo y ancho de nuestra provincia, atravesando localidades como Río Cuarto, Río Segundo, Villa María, Montecristo, La Carlota, Jesús María, San Francisco, entre otras. De hecho, según el ministro de Trabajo y Justicia, en los últimos 2 años desaparecieron 4.000 empresas en la provincia y todos los días nos vamos enterando de nuevas quiebras, nuevos despidos. A datos concretos, ejemplos concretos sobre la voracidad de la problemática en Córdoba. Arza, Montecristo. La fecha de desenlace fue en febrero del 2026 con 200 trabajadores afectados de manera directa. La Lácteo en Córdoba capital estaba en barrio Ferreira, un conflicto histórico que se profundizó en el 2026 con 120 trabajadores golpeados por atrasos salariales y suspensiones. Manisur, en Santa Eufemia, interior. La crisis golpeó en el primer trimestre del 2026 con aproximadamente 70 familias afectadas. El proceso en la planta procesadora de maní se disparó a comienzos de año por el retiro de su principal accionista y la imposibilidad de financiar la materia prima para encarar la nueva campaña. Mave, Exaladio, Luque, Río Segundo, reorganización y recortes que se consolidan en el 2026 con más de 200 desvinculaciones, entre despidos directos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, sumadas a la reconversión de su nave Río Segundo. Crucianelli, Córdoba, Barrio Cabildo, fábrica autopartista que dejó de funcionar, desapareció de un día para el otro, ubicada en la zona sur de la capital. Los trabajadores se presentaron a cumplir con su jornada y se encontraron con la puerta soldada. No existió aviso previo, telegrama, tampoco explicación alguna. ¿De cuántas familias hablamos? De 20. ZF Argentina, Exacx, San Francisco. El régimen aplicado durante el primer semestre del 2026 provocó 43 despidos y 340 operarios bajo suspensiones, una fábrica de amortiguadores. Vamos a Metalforno, a Tinger, 35 trabajadores que fueron, a ver el mundial con permiso previo de su empleador y cuando se retiran empiezan a recibir por teléfono el aviso de que tenían que ir a retirar su telegrama de despido. Gomas Gaspar, en Córdoba capital, en barrio San Vicente. El desenlace se registró en abril del 2026 tras el vaciamiento que se inició a fines del 2025, con 40 operarios afectados. Plásticos Davor, en Córdoba capital, en mayo del 2026 se vieron afectados 30 trabajadores. Hablamos de una pyme de inyección de plásticos dedicada al armado de piezas para el anillo autopartista y electrodomésticos. Carical, en San Francisco, en este 2026 hay 100 trabajadores afectados. Parálisis en la construcción y la fabricación de muebles frenó la venta de sus placas decorativas y revestimientos. Web, en San Francisco y Córdoba capital, con despidos acumulados en el tramo final del 2025 y durante el 2026 hubo más de 25 despidos, que es una firma del rubro electromecánico. ¿Y Avex en Río Cuarto?
Dejaron a 350 familias en vilo ante la total incertidumbre de sus pensiones temporarias con todo lo que las mismas implican. Una supuesta parada productiva de semanas coordinada. Lo cierto es que hay 350 trabajadores que se encuentran en vilo y ante la total incertidumbre. La ciudad arde, Yar llora en la rural, contundente movilización del movimiento obrero y de organizaciones sociales en el centro de Córdoba, acompañando el miércoles a los jubilados en su habitual movilización, adhiriendo a las movilizaciones gestadas también a nivel nacional en contra de los despidos, los recortes y los vaciamientos. Mientras tanto, en el reino del revés, el polo de la mujer, principal dispositivo y herramienta para acompañar a mujeres en situación de violencia de género, vaciado, desfinanciado. Y el programa Más Proteína, Más Leche, que brinda leche y módulos de la misma a las familias que están en contextos de vulnerabilidad social. El gobierno provincial, desde diciembre del 2025, no le brinda leche a los pibes. Más de 500 salas cunas a lo largo y ancho de la provincia de Córdoba sin leche. Espacios que están destinados al cuidado y a la atención integral de niños de entre 45 días y 3 años en contexto de vulnerabilidad social. Entrega de leche resentida en dispensarios, centros de salud, salas cunas y escuelas municipales, ante la interrupción de este programa. ¿La deuda en Córdoba? La deuda en Córdoba es de 4,6 billones de pesos. 4,6 billones de pesos. La deuda en Córdoba sigue siendo con los cordobeses y las cordobesas. Muchas gracias. Ornella Giacomi lo sigue de cerca el gobernador Yar llora. Nosotros somos peronistas raros porque nos gusta dar libertad a nuestros periodistas para que tengan su propia opinión sobre la gestión de cualquiera de los representantes del pueblo en el gobierno, incluyendo los peronistas. Y Ornella lo tiene alquilado a Yar llora. Ella es de Río Cuarto, como toda su familia, y una persona que se inició en este programa. Marca personal, ¿no? Marca personal. Ahora les presentamos viene del Llanero Solitario. Julián Denaro en la mañana de Juan Domingo. Bueno, hola, ¿cómo están? Bien, continuando un poco lo que estábamos hablando antes, tan solo 8 países en el mundo tienen el ciclo nuclear completo. Estados Unidos de Norteamérica, Rusia, China, Japón, Argentina, Canadá, Corea del Sur, y me faltó uno, Francia. Tan solo 8 países en el mundo. O sea, vean en línea con las noticias que estuvo dando Martín desde el principio del programa, Argentina es uno de los 8 países. Bueno, todo eso, no sé si habrán visto de la manito llegar a Vaca Muerta a Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, de la manito como si fueran novios con Caputo, con el ministro de Economía, ¿no? Bueno, todo eso que tiene Argentina es, podríamos decir, envidiado, podríamos decir codiciado, ¿no? Por los núcleos concentrados de poder mundial. ¿Y qué es lo que quieren? Venir a robarnos nuestras riquezas, nuestros recursos. Esta es la diferencia que tiene Argentina con la mayoría de los países del mundo, si no todos. Porque las derechas, esto lo hemos conversado muchas veces con Martín, que las derechas en países incluso europeos, la derecha ¿a qué tiende? Tiende a concentrar la riqueza en pocas manos, ¿no? En los núcleos de poder concentrado. ¿Para eso qué es lo que hace? Bueno, le roba riqueza o recursos, ingresos al conjunto del pueblo para que los núcleos de poder dominante se hagan de más riqueza, ¿sí? La izquierda lo que hace es
pretender una distribución más justa, más equitativa, más inclusiva. Bueno, acá ahí ya estoy utilizando terminología peronista, pero ¿se entiende? Bueno, pero las derechas en el mundo lo que hacen es eso. Ahora, en la Argentina tiene una característica muy particular. Justamente porque hubo peronismo y porque Argentina entonces tuvo un desarrollo fantástico de la ciencia, de la tecnología. Hoy en día podemos incluir el tema satelital. Argentina se convirtió en un país científico, industrial, tecnológico, marítimo, aéreo, satelital, energético. Todo eso, ¿qué es lo que quieren las corporaciones de poder? Venir a robarnos todo eso. Bueno, entonces para eso intentan convencer a través de los medios de difusión. Yo nunca dije la frase que me resulta útil utilizar de Freud en este canal, porque es la primera vez que vengo, pero bueno, fíjense cuán acertado estaba Freud en 1925, en su obra Inhibición, Síntoma y Angustia, cuando dijo: imagínense que el Estado está por lanzar una medida que va a favorecer a las mayorías, y sin embargo, a una pequeña minoría esa decisión le resulta adversa a sus propios intereses. Entonces, ¿qué es lo que hace esa pequeña minoría? Procede a utilizar la prensa para trabajar la soberana opinión pública, así lo dice Freud, para trabajar la soberana opinión pública y así detener, impedir la acción de aquella medida que iba a favorecer a las mayorías. Bueno, esto es lo que se ha hecho a través de la prensa, que sirve a los intereses de los núcleos de poder dominante y que convencen a los pueblos que se necesita un cambio, ¿no? Como era, cambiemos, era en un momento. ¿Por qué hay que cambiar? Bueno, cambiar se puede cambiar para peor. Y después, con esto, también me parece necesario recurrir a dos análisis antes de hacer un panorama un poco preocupante de las familias argentinas de este momento, que es consecuencia de lo que voy a decir. Cuando estaba en campaña presidencial Milei, ¿no? Que obviamente siempre decimos lo mismo, si hubiese habido periodistas que le preguntaran o le repreguntaran de verdad, pero Milei ni siquiera podía haber llegado a ser candidato, se hubiera quedado en el camino por sus propias contradicciones, por sus propias mentiras. Lo mismo con Macri, ¿no? De hecho, permítanme agregar esto, ¿no? Cuando Macri dijo: el salario es un costo para la empresa que debe reducirse a lo mínimo posible, cuando dijo esto, si no me equivoco, lo dijo siempre, ¿no? Porque corresponde a su sector, a su mente. Grupo Soma. Claro. Pero cuando dijo eso, yo dije, bueno, entonces ningún laburante lo va a votar. Ya perdió las elecciones. Bueno, me equivoqué en el pronóstico, justamente por todo este trabajo que se hizo con la prensa, ¿no? Bueno, pero a niveles de lo que dijo Milei, porque Milei, ¿se acuerdan que decía que él venía a destruir el Estado y que iba a favorecer a los privados? Bueno, ahora tenemos que estar todos, absolutamente todos, el día 6 de agosto, movilizándonos para impedir la venta de la Argentina al sector privado. La venta de la Argentina al sector privado. Porque esto es lo que dijimos siempre. Todos los programas con Martín siempre recordando lo mismo, ¿no? Decíamos, ojo, porque para Milei el sector privado se refiere a las corporaciones que quieren venir a robarnos a los argentinos. Y nosotros, el pueblo argentino, somos el Estado. Entonces lo que necesitamos, el pueblo argentino, son representantes que defiendan los intereses de nosotros, del pueblo argentino, y no de las corporaciones que vienen a saquearnos. Porque, más claro que nadie, ¿quién lo decía? ¿Quién lo decía? Perón. Decía, porque la libertad nunca existió en economía, ¿no? La economía nunca fue libre y nunca lo será. La economía es siempre dirigida. O la dirige el Estado, vale decir, el pueblo organizado a través del Estado, para generar la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Y si no es así, ¿qué va a ocurrir? Va a ser dirigida por los poderes financieros transnacionales para destruir a las naciones y esclavizar a los pueblos, a través de la deuda, por ejemplo, conduciendo a la desdicha de sus habitantes.
Entonces, la libertad que proponía Milei, a esa libertad iba que preguntarle. A la libertad hay que preguntar, ¿la libertad para quién? Porque si hay libertad para las corporaciones extranjeras, lo que van a hacer es venir a robarnos a los pueblos. Nosotros perdemos libertad. En cambio, si la libertad es para los pueblos, lo que vamos a hacer es defendernos de las pretensiones de saqueo de las corporaciones dominantes del exterior que vienen a robarnos todo. Cuando vemos ese videíto de Kristalina Georgieva de la mano con Caputo, ¿quién es Caputo? ¿Quién es Caputo? ¿Quién es Sturzenegger? ¿Quién es Bullrich? Porque se acuerdan que, perdón que insista con esto, ¿no? Pero cuando Milei decía que venía por lo nuevo, que iba a ser un nuevo gobierno, el gobierno de Milei es de la Rúa más Milei más Macri, ¿no? O sea, Sturzenegger fue procesado por el megacanje de blindaje del 2001, que fue luego desprocesado por Macri, que también se desprocesó a sí mismo porque asumió la presidencia procesado. Y en aquel gobierno de la Rúa también estaba Bullrich. Y en el gobierno de Macri estuvieron Sturzenegger y Bullrich y Caputo. El padre estuvo con Cavallo, Federico Sturzenegger, con Cavallo. Claro, exactamente. Y bueno, entonces, esta misma gente es la que está ahora volviendo a entregar el país. Bueno, otro de los nombres que siempre aparece es Domingo Felipe Cavallo, ¿no? Que fue el que operacionalizó la estatización de la deuda privada argentina durante la dictadura cívico-militar genocida allá por los años 81, 82, ¿no? Toda la deuda privada, toda la deuda fraudulenta se la dejó al Estado argentino. Bueno, el mismo Cavallo que puso el modelo librecambista financiero en su segunda edición. La primera había sido con la dictadura, la segunda con Menem y luego de la Rúa, la tercera con Macri y la cuarta con Milei. Este modelo librecambista financiero que lo que hace es permitir el enriquecimiento del sector financiero y de los núcleos de poder dominante, destruyendo la industria, destruyendo el empleo, destruyendo todo esto que los compañeros estuvieron describiendo tan bellamente, ¿no? Tan bellamente de algo que es bello, que es que Argentina sea un país desarrollado, rico. Ahora, claro, ahora muchos se preguntan, y bueno, ¿pero por qué en Argentina no se vive como en un país desarrollado? Bueno, justamente por eso, justamente porque los ciclos de desarrollo, de expansión, de movilidad social ascendente son interrumpidos por las derechas que están alineadas con las corporaciones extranjeras que quieren venir a robarnos nuestros recursos. Argentina tiene la segunda reserva mundial de gas, la cuarta de petróleo, tiene las llanuras más grandes del mundo, los viñedos más altos del mundo, la región de pesca más extensa del mundo perteneciente a un país que además desborda de riqueza ictícola, de riqueza mineralógica e hidrocarburífera, además de conectar el Atlántico con el Pacífico. Argentina tiene cobre, tiene litio, tiene oro, tiene plata. Argentina tiene todo, tiene tecnología, tiene industria, tiene, regalaron hace poquito IMSA. Bueno, todo eso lo tenemos que recuperar, como en un momento histórico, donde antes del gobierno de Néstor Kirchner, la verdad que muchos pensábamos que Argentina nunca más iba a volver a ser el país industrial, tecnológico, científico, con pleno empleo que había sido antes de los periodos de destrucción. En el año 1975 la pobreza en la Argentina era del 5%. No había pobreza en la Argentina, la había eliminado el estado de la movilidad social ascendente permanente creada por Perón desde 1946 hasta 1955, que después no pudieron derribar. No pudieron derribar las dictaduras que vinieron después, ni la fusiladora, no la pudieron derribar por la clase obrera organizada, que logró también echar a la dictadura. No había desocupación ni había inflación en el 55. Todos estos mecanismos, incluso ya que mencionaste lo de la inflación, esto que también a través de la prensa se instala, ¿no? Bueno, pero entonces
se instala desde hace cuánto que lo venimos escuchando, ¿no? Como que la inflación es el peor de los males. Y se acuerdan que siempre dijimos, con Martín siempre lo recordábamos en casi todos los programas en un momento, ¿no? Cuando nos venían con el tema de la inflación, sí, pero hay inflación. Miren, si la inflación fuese el peor de los males, la convertibilidad 1991-2001, que no tuvo inflación, hubiese sido un periodo favorable para la Argentina. Y sin embargo fue hasta ese momento el periodo en el cual más se destruyó la industria, el empleo de la República Argentina y más se generó un endeudamiento para el país. Y se termina en el 2001 con el país arrasado, hecho cenizas, con 27% de desocupación. Y en default. Con una pobreza del 60%. En cesación de pagos, claro, con un nivel de endeudamiento del 160% del PBI. Y Julián, con una asistencia permanente del Fondo Monetario, ¿no? Porque hay que acordarse de que todos los domingos llegaba guita del Fondo Monetario hasta el 2001. Claro, dentro de eso también está incluido lo que estábamos haciendo mención hace un ratito de Sturzenegger, ¿no? El blindaje, el megacanje. Les tengo buenas noticias, ¿se acuerdan que decía de la Rúa? Un país que había dejado de producir todo. Un país que ya no producía nada. Y sin embargo, en este periodo de 2003 al 2015, primero con Néstor Kirchner como presidente, luego con Cristina Fernández de Kirchner, el país se volvió a industrializar, volvió a generar empleo y se volvió a desendeudar, ¿no? Para los que por ahí no saben, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, para citar uno, ¿no? Fue creado en el año 1945, después de la Segunda Guerra Mundial. Argentina, hasta que fue derrocado Perón en el año 55, ni siquiera se había anotado en la membresía del fondo. No teníamos deuda externa. La deuda externa vuelve en 1856, con el Fondo Monetario Internacional, con el Club de París, con el Banco Mundial. Y sin embargo, ese peso del endeudamiento, hasta el año 1976, no era de gran preocupación, era apenas 7.000 millones de dólares. Que la dictadura fue la que generó una multiplicación por 7 de la deuda, que también al mismo tiempo se multiplicaron por 7 en la cantidad de empresas del Grupo Macri, ¿no? También es por 7 y por 7. Por 7 la deuda y por 7 las empresas del Grupo Macri. 5.000 pequeñas empresas cerradas con Martínez de Oz entre La Matanza y Partido de San Martín. 5.000. Bueno, recuerdo que Alejandro Olmos le hizo juicio al proceso, a la dictadura, por la deuda que habían contraído, y lo ganó. Alejandro Olmos, patriota de la deuda externa, y su hijo, Alejandro Olmos Gaona, asesoró a Correa en Ecuador para eliminar la deuda externa de Ecuador y negociar con el Fondo Monetario. Así que nosotros tenemos nuestros patriotas de exportación también. Y cuando este periodo kirchnerista 2003-2015, que llevó de vuelta a la Argentina al pleno empleo, bajó el desempleo del 27% al 6%, según datos, porque a veces a uno lo critican porque dice, no, pero vos usás datos kirchneristas, o datos zurdos, o datos... No, voy a usar datos siempre hablamos de esto, de la UCA, Universidad Católica Argentina, que es bien de derecha, bien conservadora, bien antiperonista, ¿no? La UCA dice que la pobreza bajó desde el 2003 al 2015 del 60% al 30%. Estos son datos de la UCA. Hay otros datos que lo ponen por debajo del 30%, pero voy a tomar la UCA. ¿Sí? Así nadie Gobierno puede... Claro, gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner. Bajó la pobreza o sea, la UCA podría decir en palabras calificativas, ¿no? Decir, el gobierno de Néstor y Cristina fue maravilloso, porque bajó la pobreza del 60% al 30%. Después, la propia UCA dice que el gobierno de Macri, al cual apoyó, subió del 30% al 40%. Después, volvieron los estudiantes que se habían ido del país, hubo empresas recuperadas, la jubilación a las amas de casa, que nadie las tenía en cuenta. El primer peronismo le da el voto en el 51, las mujeres como ciudadanas no existían. Y después, en la época de Cristina, llega la jubilación a las amas de casa que estaban remitidas a cumplir con tareas del hogar. O sea, acá hay cosas que no se dicen. Claro.
Bueno, por ejemplo, lo que se hizo en las moratorias jubilatorias fue para incluir al sistema jubilatorio, para que tengan un ingreso, personas que se quedaron sin continuidad laboral durante la tan destructiva época de la convertibilidad. Porque ahí, si el desempleo llegó al 27% y la informalidad laboral superó el 50%, es porque la gente, además de la estafa, de las patronales que no aportan, etcétera, ¿no? Es decir, toda una serie de cuestiones que hicieron que mucha gente que laburó toda la vida, se hubiese quedado sin ingresos y se hubiese muerto en la pobreza y de amargura y de tristeza. Y gracias a la ley de moratorias jubilatorias, se pudieron incluir al sistema millones, cerca de 4 millones de jubilados, si no me equivoco. Y para algunos que dicen, bueno, sí, pero ¿quién lo paga eso? ¿Quién lo paga? Ese invento había que pagarlo. Bueno, el sistema previsional, la seguridad social, es un sistema que se llama un sistema solidario, porque no se autofinancia. Más o menos, lo digo en números redondeados para que se entienda. Si el gasto en seguridad social es cerca del 40% del gasto público, la recaudación directa por aportes y contribuciones a la seguridad social es aproximadamente el 25% de la recaudación tributaria. Por lo tanto, si ingresos y gastos del Estado están empatados, es decir, hay equilibrio fiscal, ¿no? Entonces, para pagar 400.000 millones con 250.000 millones, ¿qué se necesita? Sacar plata de otro lado. ¿Y para eso qué hay que hacer? Recaudar. ¿Y qué es lo que hay que hacer entonces? Obtener la financiación proveniente de los niveles de los sectores que pueden pagar, ¿no? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Construir una estructura tributaria lo más progresiva posible. Progresivo significa que el que más tiene, más paga. Al revés de lo que hizo Macri y después volvió a hacer Milei, por ejemplo, con bienes personales, que es un impuesto progresivo que lo bajaron del 2,5% al 0,25%. Julián, aproximadamente. Me temo que Georgina está en contra de este sistema, que va en contra de la jubilación de reparto, me parece. Es que justamente ahí está una de las claves. ¿Cómo vas a hacer para robarle a un pueblo feliz? Es muy difícil poder robarle a un pueblo feliz, a un pueblo que está recorriendo el país en auto y en avión. Recordemos que muchas personas viajaron en avión por primera vez en su vida durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Hay muchas ventajas, hay mucho para hablar de eso, pero... Teníamos derecho a un plasma, ¿te acordás que teníamos derecho a un plasma? ¿No? Claro. ¿Cómo es posible? Pero incluso programas como... inclusive el plan previaje que se aplicó durante el gobierno de Alberto Fernández, eso que estimula el turismo interno. El turismo interno, además el turismo es una industria transversal, porque es una industria que genera industria en todos los sectores. El turismo activa la producción, el comercio, la distribución, la interconectividad de las distintas regiones del país. Entonces, todo eso que hoy tenemos, justo que estamos en el mínimo histórico de reserva hotelera de vacaciones de invierno, justamente eso hay que destacarlo, ¿no? Entonces, decía, no se puede robar a un pueblo feliz. Por eso, cuando vino el gobierno de Macri a destruir, ¿no? Porque obviamente quitó las moratorias, quitó la ley las paritarias, de hecho las quitó, no las quitó, pero las quitó de hecho, generó una duplicación del precio de los alimentos a través de la quita de retenciones y la devaluación y demás, pero no se pudo robar, porque el pueblo estaba feliz todavía, quejándose de todas las mentiras que se leía por la televisión, pero el pueblo estaba feliz. Teníamos el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones más altas de Latinoamérica. Te quería decir, Julián, primero, muy buena la cita del compañero Freud. Yo creo que cuando vayamos el 6 de agosto hay que ir con la columna Sigmund Freud presente, ¿no? Compañero. Me viene muy bien la explicación que das sobre el tema de los viejos y de la jubilación y de la seguridad social. Pero yo creo que hay una pregunta previa, que es, ¿qué harías vos con tu papá, con tu mamá, si necesitan auxilio? O cuando nace un chico en una familia. ¿Qué ganancia te da tener un hijo? No te da, no se puede poner eso en términos estrictamente de ganancia o pérdida. Sí, o financiero. Hay un viejo en la calle, ¿qué hacemos?
No, pero además que se muera. Hablas de los chicos, estuvo el plan Cunitas, el plan Conectar Igualdad, es decir, son muchos mecanismos que permiten una mejor vida al pueblo argentino, que son mecanismos que implementó el periodo de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, que destruyó Macri. Incluso Macri, el gobierno de Macri hizo lo mismo que Milei, es decir, quemó cunitas que ya estaban fabricadas, las quemaron, las incendiaron, las prendieron fuego, eso lo volvió a recuperar el gobierno de Alberto Fernández, y bueno, y ahora apenas vuelva a ser gobierno representantes que defiendan los intereses del pueblo argentino, van a tener que volver a reconstruir todo eso y deshacer toda la venta que hizo de la patria Milei. Julián, si me permitís, en el repaso extraordinario, Horacio no es Julián Denaro, es Julián Álvarez. Julián Álvarez, le toda pega la cancha. de fuera del área, te la pone en el ángulo. Toda la cancha. El asunto es que en el recuerdo de tu repaso, 1949, la reforma de la Constitución peronista, en este caso ahí nace el justicialismo, derecho a la ancianidad, derecho al trabajo, ahí se origina lo del aguinaldo y las vacaciones. Los obreros, los trabajadores no tenían ni vacaciones ni aguinaldo. El derecho a la niñez, el parque de Pereira Iraola, o sea, Mar del Plata, yo soy de Mar del Plata, llegan los chicos del interior, 15.000 chicos que no conocían el mar, esto es, hoteles en Chapalmalán de la Fundación Eva Perón, en 1950, se fundaron, se crearon, 51, en la zona de camino a Miramar, a 15 kilómetros de la ciudad, del casco de la ciudad, chicos de Formosa, chicos del Chaco, Santiago del Estero, que quedaron para siempre con el recuerdo de ver la inmensidad del mar. Pero además ahora que está el tema de la reforma, que tiran abajo todo, hay para nosotros los de Mar del Plata, un héroe, el doctor Norberto Centeno, que fue el padre de la Ley de Contrato de Trabajo, 1974, la Ley 2744, los derechos de los trabajadores y la cuestión profesional. O sea, era una ley de avanzada en toda Latinoamérica y ahora la están volteando. O sea, que acá hay cosas que no dicen los medios hegemónicos, que son todas del peronismo y del kirchnerismo. O sea, todo lo que es campo popular, todo lo que ha sido leyes de avanzada, de darle beneficios a los trabajadores y a la clase media en su conjunto, no está dicho en ningún lado. Continúe, Julián Álvarez. Una cosa breve. Me preguntabas qué hacen las familias con los abuelos que ya no tienen los medicamentos gratuitos, ¿no? Que Milei volvió a hacer lo mismo que hizo Macri, ¿no? Se lo había devuelto los medicamentos gratuitos del gobierno de Alberto Fernández, lo volvió a quitar Milei y lo habíamos dicho, bueno, pero ¿qué es lo que van a hacer las familias? Si las familias tienen el mayor nivel de endeudamiento de toda la historia argentina y morosidad. Entonces, no es que, mira, hay un sector, es decir, los jubilados están mal, pero el laburante está bien. No, los laburantes estamos con el mayor nivel de endeudamiento de la historia argentina y tenemos el menor nivel de consumo de carne de la historia argentina, promedio por habitante, ¿no es cierto? Al mismo tiempo, Milei se lo vio festejando que Argentina tiene el récord de exportaciones de carne a Estados Unidos de Norteamérica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Argentina es un país pobre? No, lo que quiere decir es que la riqueza se la quedan unos poquitos, que el negocio lo hacen unos poquitos y que nos roban toda la riqueza que nos pertenece al conjunto del pueblo argentino. Julián Denaro, flor de presentación, Julián. Has hecho un panorama general de la economía brillante. Muchísimas gracias. Lo vamos a tener a Julián en la mañana de Juan Domingo y es un gusto volver a tenerte. Las cuelga en el ángulo, Las pone en el ángulo. Señoras y señores, pongan la mano en el bolsillo porque se viene Democracia Federal, Confederal 1 y 2, con el epílogo de Diego Giacomini. Son dos libros sumamente interesantes, sumamente valiosos, porque plantean cómo reorganizar a la Argentina. Y entonces
elabora un sistema posible al alcance de los argentinos para darle poder a cada provincia y cada provincia construir un poder confederal para defender, desarrollar y ascender la calidad de los habitantes, la soberanía del país y la riqueza de las futuras generaciones. Confederal 1 y 2. Eso se vende por Mercado Libre, lo pueden pedir por Mercado Libre, y si están por la Avenida Corrientes, son de Buenos Aires o pasean por Buenos Aires, en el kiosco que está frente a Guerrín, que es la pizzería top de Buenos Aires, ahí lo venden. Ahí lo venden. Martín, tengo para tirarte un corner sobre esos libros. Yo me leí el 1, hace rato, hace un tiempito. Me parece que hay una clave ahí, en el 1, para organizar los campeonatos de fútbol que necesita la Argentina. Que tendríamos que hacer algo tipo los campeonatos de Brasil, que tienen sus regionales y después el gran campeonato nacional de liga, que te permite medir cosas diferentes, pero de manera estable. Eso es lo que a mi pobre cabeza le dejó el libro 1 especialmente, que es la cuestión de cómo organizar el campeonato de fútbol. Por supuesto, este libro es de Santiago Cunio, los dos, el proyecto de Santiago Cunio. Así que está respaldado por mucha experiencia, por mucha formación y por mucha inteligencia. Entonces, por Mercado Libre o frente al kiosco que está frente a Pizzería Guerrín, en la Avenida Corrientes, en Buenos Aires, los pueden obtener. ¿No lo puedo pedir prestado, Martín? Se puede pedir prestado. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Julián Denaro. Podemos pensar un poco en todo esto que dio Julián. La gente que quiera tener la reproducción de toda la exposición que hizo Julián Denaro, que me pareció muy completa, muy interesante y muy sabia, pueden pedirlo. Pueden pedirlo a la mañana de Juan Domingo. ¿Puedo agregar un punto sobre Sí, claro. un punto de cierre? Ligar lo que dijo Horacio con lo que dijo Julián, ¿no? Horacio se refirió a los chicos, al nacimiento, ¿no? Al amor que le tenemos a los chicos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Qué contradicción hay entre una madre y el nacimiento de su hijo y el país que queremos, ¿no? ¿Cómo atendemos a esa madre recibiendo a su hijo? Y yo voy más allá. ¿Cómo madres están votando determinadas ideas, determinadas fórmulas, ¿no? Sí, porque hay una palabra que está medio devaluada, que parece que no se pudiera usar, que es la palabra amor también, ¿no? Todas estas caras que están acá, la veo a Patricia Isaza que está aproximándose. Digo, las caras que están acá son de gran fuerza amorosa. Cuando el amigo Milei se queja de que ha bajado la natalidad por culpa del pensamiento woke y por culpa de no sé qué, y de las mujeres, y del aborto, y qué sé yo, esos delirios que entran, ¿no? Se olvida del amor que siente una madre por un chico y las ganas de las madres de ser madre. Bueno, pero Ricardo, te estás olvidando lo principal, que Milei es un tipo cruel. No, pero si estás hablando de un tipo cruel, ¿de qué amor se puede hablar? Hay que destacar esa crueldad espantosa que está hablemos de la crueldad. Y la crueldad es un valor que le festejan todos los que quieren extraer riqueza del pueblo. No es que él sea así porque es malo o porque es cruel. Él ejecuta la crueldad que sus mandantes saben que le pueden pedir, porque el tipo tiene esa psicología, para explotar a la gente, para pasar las riquezas a los sectores financieros y para que él pague el pato.
y ellos no se manchen las manos. Es así de sencillo. Parece más complejo, pero es así de sencillo. Bueno, ustedes la nombraron, así que vamos a presentarla. La querida, nunca bien ponderada compañera Patricia Izaza, bienvenida a la mañana de Juan Domingo. Bienvenida. Bueno, muchas Patricia, gracias. Es un honor estar acá, compartir panel acá. abogada especializada en Derecho Internacional y Derechos Humanos, sobreviviente del terrorismo de Estado, una incansable defensora de la memoria, la verdad y la justicia. Yo agrego que le hace honor al género femenino. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Te queríamos chusmear, no sé si querías decir algo antes que lo que te vamos a pedir. No, yo había traído un poco unas frases de Perón, unas ideas de Perón acerca, justamente estaban hablando sobre el tema de Milei, su crueldad, y bueno, la coyuntura dio este viaje tremendo que hizo a Brasil y sus declaraciones absolutamente desubicadas e infortunadas, y en función de eso había pensado algo, pero contame qué pensaron ustedes. Patricia, lo primero que te queríamos preguntar, Patricia es muy profunda en el tema internacional, conoce mucho, no solamente, digamos, de la forma política que se manejan los intereses internacionales, sino también toda esta guerra en Ucrania, en Irán, y también sabe mucho del proceso del Fondo Monetario Internacional sobre los países. Contanos un poco qué ves en la guerra de Ucrania y de Irán. Bueno, es una guerra en un sentido geopolítica. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos ha ido avanzando posiciones, bases de la OTAN, etcétera, con esos acuerdos internacionales que tiene, y en algún momento Rusia se vio realmente cercada. Si bien hubo un acuerdo previo de muchos años anteriores a que se iban a respetar de alguna manera sus fronteras, no fue así, no fue así. ¿Por qué no fue así? Bueno, porque hay una voluntad del imperio, en este caso llevada adelante por Trump, pero que viene de políticas previas, donde se fue avanzando a pesar del acuerdo. El acuerdo era no te voy a acercar, pero en los hechos fueron cercando. Bueno, en ese momento se dio un punto final de alguna manera, a ese se trató de poner un límite, y hay que recordar algunas cosas. Ucrania, lo que hoy es Ucrania, también fue territorio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pero antes también fue territorio, en parte, fue territorio de lo que era la Rusia zarista. Entonces no es, hablando estrictamente de lo geopolítico, no es un reclamo tan fuera de términos en términos de territorio. Lo otro, bueno, por supuesto que la gente habla el idioma ruso, ellos hablan ruso, y hay que tener en cuenta un punto de vista político ahí, que fue que nos tenemos que remontar a la Segunda Guerra Mundial, hubo un cierto colaboracionismo de un sector, como sucede en todas partes, cuando hay invasiones, siempre hay un sector cipayo que colaboró con el nazismo. Y eso prendió y nunca fue, vamos a decir, derrotado, eliminado, superado, en términos de que la población hizo carne de que eso no. Nunca terminó ese. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, diré un poquito a favor de Argentina, no hubo juicios. No hubo juicios. Simplemente se impuso una de las dos posiciones y se avanzó. Pero no hubo juicio crítico, social, sobre ese grupo colaboracionista, ¿sí? De otros intereses foráneos y propios, ¿no? Porque ganaban con eso. Entonces, en esa complejidad es donde se da la guerra. Obviamente Rusia tiene un poderío
infinitamente superior y que de hecho que no lo ejerce, ¿no? Simplemente toma la zona del Bonpaz. Esto viene no de anoche ni del 22, cuando nosotros nos enteramos que surgió esta guerra. Esto viene desde el 12, ¿no? Desde 2012 que está esa región controlada. Entonces, digo, también tenemos que ver, y un poco eso me parece muy interesante, muy importante, cómo nos cuentan a nosotros estas guerras. Eso es fundamental. Es fundamental. ¿Qué sucede con esos pueblos? ¿Por qué Rusia propone que haya una votación y que la gente, los originarios, elijan con quién quieren ser gobernados y a qué país quieren pertenecer? Eso es clave. Eso es clave. Eso quiere decir que la población te apoya. Y ojo, no hagamos el mal paralelo con Argentina y las Islas Malvinas. Porque por un lado decimos esto, ¿y por qué no decimos, bueno, porque en las Malvinas la gente que vive ahí vote? No, pará. Primero que es un enclave colonial. Segundo que la población es implantada. No es originaria. No, pero nacieron ahí. Bueno, sí, ok, nacieron ahí, pero no son originarios, ¿sí? Fueron implantados. Entonces, bueno, que decidan ellos es espurio. Y no lo dice Patricia Izaza, lo dice Naciones Unidas. ¿Se entiende? Hay un consenso de esto. Entonces, sí en la zona del Bonpaz, sí en aquella zona, es la población quien debe decidir. ¿Y quiénes no quieren? Bueno, una parte del gobierno ucraniano, recordemos que Zelensky era un comediante, porque digo, estas formas de mal llamados fascismos, nazismos, pero estos neos vienen disociados de la estética que tenían los fascismos y nazismos. Digo, había una estética de la belleza en relación a los fascismos, nazismos. Quiero decir que Patricia defiende. No, yo no voy a defender las masacres, los genocidios, etcétera. Lo que digo es algo descriptivo. Y estas nuevas formas son bizarras, dirán en España cutres, ¿no? Digamos, y nos referimos a nuestro presidente, digo, una persona con una estética realmente bizarra, hasta parece una persona mal entrazada, ¿no? Entonces, este presidente Zelensky era un comediante, una versión bizarra, ¿no?, de aquellos primeros originarios que defendían el nazismo. De hecho, que se nutrió de esa gente para la guerra, ¿no? Ese es el cuadro, así por decirlo rápidamente. ¿Y de qué se trata? Se trata de la autodeterminación en algún punto de esa gente, que no se discute, y que el peronismo sí propone que se discuta, que se mire, que se vea. Y lo decimos nosotros, no, ya lo decía Perón. Eso es muy importante. ¿Cómo ves la relación de Argentina con el Fondo Monetario y el Fondo Monetario en sí, digamos? Bueno, todos sabemos, me voy a volver a remitir a Perón, o sea, todos sabemos que el Fondo Monetario no. ¿Por qué? Bueno, si te da crédito, bueno, pero digo, el crédito que te da es, como decía una canción de rock, ¿no? El primero te lo regala, el segundo te lo vende, ¿no? O sea, lo que está haciendo es tratar de tironearte desde todos los distintos aspectos y no solo el económico. Entramos por el económico y seguimos por el social, por el plan, por el programa, por ese futuro, porque el programa de gobierno hace a nuestro todos los días, al todos los días de los jubilados. El compañero hablaba de falta de medicamentos que se hace, etcétera, con la miserabilidad de la vida planificada por el fondo. Entonces, nosotros como peronistas nos oponemos a los créditos y no. Ahora, lo que queremos son créditos soberanos, no que venga Georgieva a ver Vaca Muerta para ver, bueno, si no juntaste todos los dólares porque tenemos desconfianza de que puedas juntar todos los dólares, bueno, me voy a cobrar con Vaca Muerta. No, eso no es un crédito soberano. Nosotros acordamos con adquirir créditos soberanos para el desarrollo, por supuesto, con garantías, por supuesto, pero algo muy distinto es un organismo
controlado por un imperio, por Estados Unidos, un imperio en decadencia, hay que decirlo, se sabe. Digo, también este presidente extremadamente bizarro, digamos, no es los presidentes destacados que supieron tener. Y esto no es hablar bien y ser lacaya del imperio, es reconocer una realidad, digo. Otro cruel. Exacto, ¿no? O sea, cruel, bizarro, un tipo que hoy dice blanco, mañana dice negro, imprevisible, solamente atado a los negocios. Y esto tiene mucho que ver realmente por cómo se maneja ese fondo. Porque, y veamos la realidad, ¿qué crédito le dieron a Argentina, la Argentina de Macri? Y el crédito más grande que se pudo otorgar, sabemos que de los 5 deudores máximos del fondo, Argentina concentra, si sumamos los otros 4, concentra más dinero en deuda que esos otros 4, lo cual es escandaloso. Ahora, ¿por qué le dieron ese crédito? Y ahí viene lo político, para que gane Macri. ¿Macri ganó? No, bueno, en su inmensa impericia no ganó, simplemente cumplió su objetivo, que eso también hay que decirlo. ¿Cuál era su objetivo? Fugar el dinero. ¿A través de quién? Del ministro de Economía, Caputo, que a la vez Milei se cansó de insultar. Se cansó de criticar y de insultar, que inclusive, te diría, yo coincidía con esas críticas, creo que todos coincidimos con las críticas que le hice. Sin embargo, asumió e inmediatamente cambió, lo cual demuestra que no tiene ideología. Y lo cual demuestra que el fondo sí la tiene. ¿Y por qué la tiene? ¿En qué lo ves? En que le dieron ese crédito impagable a sabiendas. Porque si perdía, el que venía lo tenían atado. Esa es la lógica. La lógica no es el desarrollo, la lógica es el control de esos gobiernos a futuro. E ir cobrando intereses, con eso se fondean, cobran intereses, pero la deuda la tenés siempre. ¿Y qué hizo Perón frente a un escenario muy similar, en otra época, tomado en 2 siglos atrás, etcétera, con el préstamo de Baring Brothers? ¿Qué fue lo que hizo? Lo pagó, lo canceló. ¿Por qué lo canceló? Si lo hubiera podido tener, pero por varias razones, pero la fundamental fue una razón de soberanía política. Patricia, a propósito de esa deuda permanente, digamos, que te permite ejecutar políticas favorables, hay una teoría que es que la guerra también es un fenómeno permanente y que no deben ser terminadas. Lo decía Julian Assange hace poco, creo, que conflictos como el de Afganistán, como el de Ucrania, como el de Irak, Venezuela, Cuba, todos facilitan la guerra, que no quieren que se acabe. ¿Por qué? Y porque eso genera, primero, producción de armas, segundo, flujos de dinero, aparición de fondos de inversión, negocios permanentes, envíos y reenvíos de cifras fabulosas de dinero. Y con ese sistema se controla mucho más el mundo en general, digamos. Los grandes grupos empresarios ejercen un control perfecto, digamos, de arriba abajo. Exactamente. No quieren terminar la guerra. Es literalmente así, con esa es una política de sometimiento. No es una política de asociación para el desarrollo, de win-win, donde los dos ganamos. Yo te presto, vos te desarrollás, vos me pedís un know-how. Un know-how quiere decir simplemente saber cómo, ¿no? Como hacen los chinos. Con los chinos, que yo a veces digo que son peronistas. Es muy bueno. A veces, y voy a decir por qué. Por la política de felicidad y de desarrollo. No todo, los chinos en muchas cosas, Perón tuvo mucho respeto por el otro, en todo sentido. Inclusive respetó la oposición, y respetó muchísimo la oposición. Entonces, hay un algo de ahí. Otro día, si quieren, lo charlamos y lo profundizamos en hechos, en datos, en cómo, ¿no? Perón tenía cierta admiración por Mao.
Por supuesto, Perón se escribía con Mao. Perón se escribía. Que eso no quiere decir que Perón era maoísta, por favor. Por favor, Perón era peronista. Mao era peronista. Pero claro, pero capaz que algunas cosas de Mao eran un poquito peronistas. Pero volviendo a esto, a lo que el compañero decía exactamente, que es, y bien correcto, que es una política de sometimiento. Es la política de sometimiento a través justamente de esos préstamos impagables, el no desarrollo. Fíjate que ellos nunca te traen tecnología, jamás te traen una tecnología y permiten la fuga. Escúchame, si yo te presto dinero, no voy a permitir que, no sé, X pariente tuyo se lo timbee en otra parte. Digo, me voy a preocupar porque yo lo que quiero es el retorno de ese capital prestado. Ahora, si yo no me fijo en eso, es porque no me importa, porque en realidad lo que me importa es que vos todos los meses tengas que pagar y que te cueste cada vez más. Y en la medida que te cueste, si yo te lo perdono, tendrás que ceder en algo más. Esa es la lógica del fondo. El fondo no es un fondo de desarrollo como pudo ser el Banco Interamericano de Desarrollo, como pueden ser otros fondos. No es, y tampoco es algo que es autónomo, no tiene una asamblea autónoma, no es que sí, si bien cada uno tiene un voto, el voto que decide la política que hilvana la lógica es la política de Estados Unidos, si no, nunca nos hubieran dado un crédito que estaba imposible para darnos. Una pregunta, peón por peón al paso, con respecto a lo que estás contando, el plan Marshall para levantar a Alemania, tiene que ver un poco con eso, ¿no? El plan Marshall para levantar a Alemania tuvo bastante que ver con eso y digamos que hubo un intento de hacerlo acá. Acá nosotros lidiamos siempre, los peronistas, lidiamos con un mito terrible, que es que, bueno, desde que Perón era nazi hasta que entró dentro de la lógica de la Segunda Guerra Mundial. El peronismo es post Segunda Guerra. Claro, surgió después. Y exacto, 45, o sea, más claro échale agua, ¿no? O sea, digo, son las fechas, no estoy diciendo nada que no se conozca. De ahí en adelante, nuestro, vamos a decirlo, plan Marshall, a pesar que nosotros no habíamos vivido una Segunda Guerra, fue el peronismo. Fue el peronismo. ¿Quién repartió? Ahora, ¿qué hizo? Con la ganancia propia. Produjo ganancia, estimuló la mano de obra, la producción, la reconversión, la industria, el agro, la ciencia. Otro día hablaremos también de la geopolítica, el desarrollo antártico. El ABC, el ABC con Brasil y con Chile. Justamente traía el tema de ABC. ¿Qué es el ABC? Porque no todos lo conocen. El ABC, Perón dijo exactamente, te voy a decir cuándo, en la Escuela Nacional de Guerra, el 11 de noviembre del 53, en la Escuela de Guerra, habló del ABC. Del campo y Getulio Vargas. Exacto. Argentina, Brasil y Chile. Que era la unión, decía que Chile, la economía de Chile sola no alcanza, la economía de Argentina sola no alcanza, la economía de Brasil sola no alcanza. Pero entre los tres, pensemos Mercosur, entre los tres, pero desde el peronismo, sí podemos hacer una potencialidad enorme para alimentar, dar vivienda y dar de comer y dar desarrollo, vestir, etcétera. Europa con 40 millones de muertos. Exacto, a toda nuestra población y ahí vender. Y ahí vender. Política de Estado internacional del peronismo, dicha en texto, escrita, confirmada, y de ahí es donde sale esa hermosa frase que creo que todos recordamos, que el 2000 nos iba a encontrar. Unidos o dominados. Exacto. Pensamiento con temporalidad china, ¿no? A largo plazo. Y además un pensamiento de desarrollo. No es un pensamiento que va desde la imposición. Vos tenés que hacer esto, yo convenzo a tus militares que los maten a ustedes mismos, que se maten entre ustedes, y que no es desde ese lugar, es desde el acuerdo, desde el negocio, desde el bienestar común.
el bienestar común. Y por eso tenemos que prestar atención a ese nuevo grupo que se está creando a partir de instancias chinas, pero que realmente tiene la aceptación de muchísimos países del mundo, sobre una especie de nueva comunidad internacional de naciones que se juntan, que se unen para rediscutir y para tener efectividad. Una pregunta para cerrar tu exposición, que ha sido tan valiosa y que vamos a guardarla porque me pareció muy preciso. Leandro Paredes, pegada de 30 metros. Muy preciso. Muchas gracias. ¿Cuál es la razón de los gobiernos de derecha que han ganado las elecciones en Latinoamérica? ¿Cuál es la razón de ser? Bueno, acá detrás de esto hay un proyecto político siniestro, basado en una nueva oligarquía, cuasi aristocracia, una suerte de pseudoemperadores multimillonarios, con unos niveles de insensibilidad y de enajenación social, ya de sociópata. Yo no me quiero quedar en la parte psicológica porque es oscurecer y opacar la cuestión política. ¿Entre esos apellidos figura el de Peter Thiel? Exactamente, pero básicamente es Peter Thiel, que a la vez representa a Silicon Valley. ¿Qué es Silicon Valley? Es un grupo de tecnócratas que hizo un gran aporte a la humanidad. No vamos a decir que no, es importantísimo. Las redes son importantes porque nos permiten comunicarnos, etcétera. O sea, es la inteligencia artificial, etcétera. Es un gran desarrollo. Pero como todo, el tema es para qué y cómo lo uso. Porque un martillo me puede servir para infinidad de cosas, para el desarrollo, para romper algo, para construir luego, etcétera, etcétera. O me puede servir para matar. Entonces el problema no es el martillo, es la mano que lo ejecuta. Esa mano que ejecuta de Peter Thiel, no vamos a pensar que Peter Thiel se vino a vivir acá porque le gusta Buenos Aires más que Viena. Digo, es bonito Buenos Aires, pero ¿no? Porque antes se fue a vivir a Tegucigalpa, ¿no? Entonces tampoco vamos a creer que le gustaba más Tegucigalpa que Praga. Entonces, ¿por qué va a vivir y qué es lo que quiere en esos lugares? Se lo que encontró está pretendiendo con Grabois, ¿viste? Tuvo una reunión con Grabois. Exacto, ahí vamos. Lo que está pretendiendo Thiel, que era el núcleo de la pregunta en relación a estos gobiernos, lo que están pretendiendo es una absoluta autonomía. Absoluta autonomía. Ellos quieren llegar, extraer materias primas. ¿Y qué tiene Argentina? Litio. Mucho más que el petróleo. ¿Por qué mucho más que el petróleo? Porque el petróleo, no digamos es pasado, pero es un recurso finito y que no se va a desarrollar a futuro. Se están buscando energías renovables y de hecho que ya existen. Entonces, eólica, etcétera. Y después otro día podemos hablar de la energía y la política, que también Perón desarrolla. El Futaleufú ahora. Exactamente. Entonces, lo que tenemos que pensar es que ese Silicon Valley, para apropiarse de esas riquezas que necesita para sustentarse y para prolongarse en el tiempo, necesita gobiernos cipayos, sumisos, con gente cruel con los débiles, pero muy sumisa con los poderosos, que acepta todo y cada una de las cosas. Y ese fenómeno se está dando fruto, y también hay que reconocerlo, de que los gobiernos progresistas no hicieron o no pudieron, no llegaron a las expectativas de la población. Las expectativas eran muy altas y posiblemente, pero tienen que ser posibles. Tenemos que cumplir las cosas más importantes que la gente nos pide y nos demanda, porque para eso estamos. Estamos para hacer lo que hizo Evita, trabajar 20 horas por día para darle felicidad a nuestro pueblo y a nuestra región. Por eso el ABC también. ¿Podemos aplaudir o no? Muy bien. Muchas gracias, Patricia Sasa, un lujo. Candidata. Ya te vamos a perseguir para que vuelvas. Gracias. Para ustedes estoy siempre.
No, una mujer muy especial, muy valiosa, cuya amistad queremos siempre practicar y acompañar, ¿no? Muchas gracias. Bueno, nos quedó el triunfo de Banfield, pero la derrota de Boca, de River. Mueve Horacio. El Fóbal. Lo primero que le diría, escuchando recién a Patricia Izaza, yo decía, bueno, pero toda esa maquinaria infernal es como querer tapar el sol, como se dice, con un arnero, ¿no? O querer parar el agua. Porque vos la historia no la podés parar. Entonces vos, toda esta maquinaria infernal desatada sobre el control de nuestras mentes. Y en todos los estadios de fútbol de la Argentina se pone la bandera de las Malvinas son argentinas. No pudieron prever, ni pronosticar, ni con toda esa, para mí, mentira de la inteligencia artificial. Mentira. Hay un gran salto tecnológico en la cuestión informática, pero de ahí a pensar que una máquina va a decidir por sí misma cuál es el destino de la humanidad, es una mentira de marketing, simplemente para dominarlo. Entonces, no pudieron pronosticar que iba a aparecer la selección argentina con una bandera que decía las Malvinas son argentinas y que por todos lados esa imagen se iba a reproducir. 2.500 millones en todo el planeta. Entonces empezamos la segunda fecha, estamos en desarrollo de la segunda fecha, porque parece que el Mundial hubiera ocurrido hace un año. Y resulta que ya estamos jugando la segunda fecha, hoy juegan Sudamericana, Libertadores, ¿no? La semana que viene Libertadores. Pero acá en esta recorrida que estás haciendo, a diferencia de la exposición de la compañera, están perdiendo los poderosos. Claro. Están ganando los débiles. Aldo Civi le ganó a River, Copa Argentina, y Deportivo Riestra le ganó a Boca, le hizo 3 goles en media hora. O sea, esto no es habitual, ¿no? La dinámica de lo impensado. La dinámica de lo impensado. Diría Panzeri. ¿Cómo es posible que un simple trapo, ¿no?, altere todo, ¿no? Y de vuelta todo. Un trapito colgadito ahí. Eladia Blasquez diría un simple trapo de comida. Pero eso es la maravilla del pueblo argentino, la maravilla de la gente. Este es un pueblo maravilloso. Bueno, y nos vamos yendo, no se vayan, que viene un excelente informe de los BRICS en nuestro querido canal, Canal 22. Gracias otra vez y gracias a ustedes por estar ahí. Así que bueno, nos juntamos el viernes si Dios quiere y ustedes también quieren. Acá Nosotros estamos. vamos a estar, Acá Muchas estamos, gracias. Martín. De día profesor, de noche baterista. Silvestre Adonde lleva una vida así de intensa desde hace casi 20 años. Llegó a Rusia desde África para estudiar. Cuenta que la música le permite conservar el vínculo con sus raíces. Toco en distintos grupos, jazz, música pop e incluso pop ruso, cosas como Haligali y todo lo relacionado con eso. Mi familia es toda musical. Es decir, mi papá es bajista, mi hermano es pianista y todas mis hermanas son vocalistas. El francés también le recuerda cada día su tierra natal. Es justo este idioma el que Silvestre enseña a los estudiantes de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Es muy interesante, porque escuchamos habla viva con una pronunciación correcta, gracias a lo cual desde el principio aprendemos a hablar correctamente. Además, dejé de tener miedo de cometer errores, porque el propio profesor también pasó por esta barrera lingüística. Silvestre llegó al país sin saber ruso. Aprendió el complicado idioma por su cuenta, extrayendo conocimientos de los libros. Escuchaba cómo la gente hablaba en ruso y constantemente oía sonidos muy extraños y difíciles para mí. Es decir, no entendía nada, incluso me desanimé un poco. Simplemente nos sentábamos en casa, aprendíamos verbos, aprendíamos distintas expresiones, porque se necesita una base seria para salir ya a hablar con la gente. Como reconocen los estudiantes, les gusta hacerle preguntas al profesor sobre su continente africano natal. Tenemos intercambio cultural en cada clase. Contamos historias que nos ocurren en la vida, y el profesor cuenta sus historias de vida, como vivía en su país. Silvestre tiene una esposa rusa, y también una hija. Bromea con que con esta última hablar sobre su tierra natal es más difícil que con los estudiantes.
Cuando empiezo a contarle algo sobre África, enseguida me detiene y dice, papá, yo no soy africana, soy rusa. Y de verdad ella es rusa, porque no tiene nada africano, salvo lo físico, sí, eso quiero decir. Piensa totalmente en ruso, habla en ruso y todo en ella es ruso. Y el propio Silvestre hace mucho que se siente unido a este país. Casi ya no nota diferencias de mentalidad. Ahora comprende que en 2008 no eligió Rusia al azar. Se lo indicó el corazón. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún sueño más querido de la patria en la extensión. Querido de la patria en la extensión.